Cuando la noche cae, el mundo se silencia, pero dentro de muchos, el ruido apenas comienza. Pensamientos que giran como hojas atrapadas en el viento, preocupaciones que no se cansan, recuerdos que pesan más que el cuerpo mismo. ¿Te ha pasado? Estás en la oscuridad, los ojos cerrados, pero la mente despierta viajando por todo lo que fue y por todo lo que podría ser. Los estoicos lo entendieron bien. No puedes dormir en paz si tu alma no ha aprendido a soltar. Marco Aurelio escribía: te conviertes en lo que piensas cada día. Cuida lo que dejas vivir en tu mente antes del descanso. Y Epicteto recordaba: no nos perturba lo que ocurre, sino la opinión que tenemos sobre ello. Este video es un viaje para liberar, para respirar, para aprender el arte de soltar antes de dormir. A lo largo de las próximas enseñanzas, recorreremos los caminos de la mente estoica, donde la calma no se busca, se construye, y donde cada pensamiento que sueltas se convierte en un paso hacia la serenidad. Cierra los ojos, inhala. Ha llegado la hora de descansar no solo el cuerpo, sino también el alma. Lección 1. Suelta lo que no puedes controlar. Hay una verdad silenciosa que el alma aprende con los años. No todo lo que ocurre está en nuestras manos. Y sin embargo, la mente humana, tan noble, tan frágil, lucha cada día contra esa realidad. Nos inquieta lo incierto, nos duele lo que no podemos cambiar, nos aferramos a lo que ya se fue. Marco Aurelio escribió una vez: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esa frase es una brújula para las noches de insomnio, porque muchas veces no es el cansancio lo que nos impide dormir, sino la ilusión de querer gobernar lo que no depende de nosotros. Piensa en ello. Intentamos controlar la opinión de los demás, cuando ni siquiera dominamos nuestros propios pensamientos. Intentamos controlar el clima, el destino, el comportamiento ajeno, pero olvidamos que el único terreno fértil sobre el que tenemos dominio es nuestro interior. Los estoicos no negaban el dolor ni la frustración. Simplemente aprendían a poner cada cosa en su lugar. Cuando algo escapa a su control, no lo llaman derrota, lo llaman liberación, porque dejar ir lo incontrolable no es rendirse. Es un acto de sabiduría. Imagina que sostienes una cuerda. Al otro extremo algo tira con fuerza. Una preocupación, un error, una persona, una expectativa. Y tú sigues aferrado, temiendo que si sueltas, perderás el equilibrio. Pero la verdad es que cuanto más sujetas, más se marca la herida. El alivio comienza en el momento en que decides abrir la mano. Así es como se practica el arte de soltar, reconociendo que el mundo sigue su curso, que las olas van y vienen sin nuestro permiso. Lo único que podemos hacer es elegir cómo navegamos esas aguas. No puedes calmar el mar, pero sí puedes aprender a respirar mientras flotas sobre él. Esta noche, antes de dormir, observa tus pensamientos. Pregúntate con suavidad: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo pasar. Imagina que es una hoja cayendo en un río y el río se la lleva. Tu deber no es detener el flujo, sino confiar en él. Los estoicos encontraban paz en esa confianza. Sabían que cada acontecimiento, incluso el más amargo, tenía un lugar en el orden del universo. Y al aceptar eso, el alma descansaba. Recuerda, no todo lo que duele necesita ser reparado. No todo lo que se rompe debe ser reemplazado. A veces solo necesita ser dejado en paz. Esta es la primera llave del descanso estoico. No trates de controlar la tormenta. Sé el refugio que observa cómo pasa. Lección 2. Libérate del peso del pasado. Cada noche, cuando cierras los ojos, el pasado suele venir a visitarte. No llama a la puerta, simplemente entra y se sienta junto a tu cama, recordándote lo que hiciste, lo que no dijiste, lo que perdiste. Pero el pasado, aunque a veces parece un monstruo,
no tiene poder por sí mismo. El poder se lo damos nosotros al revivirlo una y otra vez. Lo que duele no es el recuerdo, sino nuestra resistencia a dejarlo ir. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho en lamentaciones. Cada vez que regresamos mentalmente a aquello que ya no existe, estamos renunciando al presente. Como si quisiéramos rehacer un cuadro ya pintado o enderezar una sombra sobre la pared. El pasado tiene su función: enseñarnos. Pero no fue hecho para que vivamos dentro de él. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, el recuerdo debía servir como el fuego que calienta, no como el que quema. Pregúntate con calma: ¿de qué te sirve arrastrar aquello que ya no puedes cambiar? Cada culpa que repites es una piedra en la mochila del alma. Y cada arrepentimiento que no sueltas es una noche de descanso que pierdes. Imagina tu mente como una habitación. El pasado son objetos viejos, cajas llenas de cosas que ya no usas. Cada pensamiento repetido es polvo acumulado. Podrías dormir tranquilo en una habitación llena de trastos. Tu mente también necesita orden, limpieza, ligereza. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: deja que el pasado duerma como lo que fue. No puede volver a ti ni tú a él. Y tenía razón. Nada de lo que ocurrió puede ser distinto, pero sí puede ser comprendido. Esa comprensión es el primer paso del perdón. Y el perdón, no hacia los demás, sino hacia ti mismo, es la llave que abre la puerta del descanso. Esta noche, si un recuerdo viene a buscarte, no lo eches ni lo abraces. Míralo como mirarías a una nube que pasa. Dile en silencio: gracias por lo que me enseñaste, pero ya no te necesito. Y entonces déjalo ir. Porque cada vez que sueltas un fragmento del pasado, recuperas un pedazo de tu paz. Dormir en serenidad no es solo cerrar los ojos, es cerrar ciclos. Y en ese cierre hay sabiduría. Recuerda esto: el pasado no fue un castigo, fue un maestro. Y cuando aprendes su lección, se disuelve la carga. Suelta lo que fue. Agradece lo que te dejó. Y permite que la noche te encuentre ligero, libre, nuevo. Lección 3. Acepta la incertidumbre de la vida. El ser humano busca certezas como quien busca abrigo en medio del frío. Queremos saber qué pasará mañana, si lo que hacemos hoy dará frutos, si las personas que amamos se quedarán para siempre. Pero la vida, en su sabiduría silenciosa, se niega a revelarnos el futuro. Y ese misterio que a muchos atormenta es en realidad el terreno donde nace la verdadera paz. Epicteto lo expresó con claridad: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como deben suceder, y tu vida fluirá serenamente. La incertidumbre no es el enemigo. El miedo a la incertidumbre sí lo es, porque la mente ansiosa no teme lo desconocido, sino perder el control sobre lo que imagina. Pero piensa en esto: si supieras exactamente todo lo que te espera, ¿seguirías llamando a eso vida? La belleza de existir está en el descubrimiento, en el asombro de no saber qué traerá el amanecer. El destino se revela solo a quienes caminan, no a quienes se quedan paralizados esperando respuestas. Los estoicos no buscaban eliminar la incertidumbre, la abrazaban como parte del orden natural. Sabían que cada día es un nuevo río y que el agua que corre nunca es la misma. Por eso vivían con calma, confiando en su virtud más que en sus circunstancias. La ansiedad nace cuando queremos controlar el viento, pero la libertad comienza cuando aprendemos a ajustar nuestras velas. Marco Aurelio escribía antes de dormir: todo lo que viene del destino es útil al universo, y por lo tanto, útil para mí. Esa frase no es resignación, es confianza profunda. Confianza en que lo que llega, llega para enseñarte. Y lo que se va para liberarte. Cuando la incertidumbre te visite, como una sombra en la noche, no la rechaces. Pregúntale qué tiene para enseñarte. A veces te recordará que no necesitas respuestas inmediatas. Otras veces que la vida es más sabia cuando tú dejas de forzarla. Mira el cielo nocturno.
Las estrellas no temen su distancia, ni el silencio entre ellas. Brillan sin saber cuándo desaparecerán. Y aún así, su luz alcanza la tierra. Así también tú, brilla incluso cuando no sabes lo que viene. Descansa en el misterio. Confía en el proceso. Porque aceptar la incertidumbre es confiar en que la vida sabe lo que tú aún no. Y en ese acto de confianza, nace una calma que ningún futuro puede quitarte. Esta noche, mientras el mundo duerme, repite en tu interior: no necesito saberlo todo para estar en paz, y deja que el silencio te abrace con su sabiduría. Lección 4. La calma nace al soltar expectativas. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de lo que esperábamos que ocurriera. Hacemos planes, tejemos sueños, construimos imágenes en la mente, y cuando la realidad no se ajusta a ellas, sentimos que el mundo nos ha fallado. Pero el mundo no falla. Simplemente es. Las expectativas son pequeñas trampas del ego. Nos prometen seguridad, pero nos encadenan a la decepción. Y mientras más esperamos que las cosas sean de cierta forma, menos espacio dejamos para que la vida nos sorprenda. Séneca decía: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y en esa frase hay una verdad profunda. La serenidad no está en controlar el resultado, sino en aceptar lo que venga con un corazón preparado. Marco Aurelio también lo escribió con sencillez: acepta con serenidad todo lo que te llegue, tejido en la trama del destino. Los estoicos comprendían que el apego a las expectativas es una forma sutil de esclavitud. Porque mientras esperas que algo suceda exactamente como lo imaginas, dejas de ver lo que ya está sucediendo frente a ti. Pierdes la calma por un futuro que aún no existe, y la paz se escapa por las rendijas del debería haber sido. Imagina que cada expectativa es un hilo. Uno hacia una persona, otro hacia un resultado, otro hacia una idea de quién deberías ser. Sin darte cuenta, esos hilos te atan. Y al final del día no puedes descansar, porque estás sostenido por todo aquello que no ha pasado. Soltar expectativas no significa dejar de soñar, sino soñar sin exigir. Desear con suavidad, actuar con intención, pero aceptar con humildad. Así es como el alma encuentra calma incluso en el cambio. Cuando sueltas la necesidad de que todo salga bien, descubres algo más grande, que incluso lo que sale diferente puede ser exactamente lo que necesitabas. Esta noche, antes de dormir, revisa tus pensamientos. ¿Cuántos de ellos son simples anhelos? ¿Y cuántos son cadenas invisibles? Dile al silencio: dejo que la vida sea lo que es. Confío en su ritmo, no en mis expectativas. El descanso verdadero llega cuando ya no negocias con la realidad. Cuando permites que cada instante se presente tal como quiere ser. Recuerda, la calma no llega cuando todo sale bien. Llega cuando ya no necesitas que todo salga como querías. Esa es la libertad que los estoicos practicaban cada noche. Y esa es la serenidad que te espera cuando aprendes a dejar de esperar. Lección 5. La serenidad está en lo esencial. Vivimos rodeados de ruido, de cosas, de deseos, y cada una de ellas tira de nosotros en una dirección distinta. Queremos más comodidad, más reconocimiento, más certezas, y en medio de esa acumulación olvidamos algo tan simple como poderoso. Cuanto más tienes, más fácil es perderte. Los estoicos lo comprendían profundamente. Ellos no predicaban la pobreza, sino la suficiencia. Decían que la verdadera riqueza consiste en necesitar poco, en distinguir entre lo que es necesario y lo que simplemente nos distrae. Séneca lo expresó con una claridad luminosa. Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Piensa en eso mientras miras tu vida. ¿Cuántas cosas, personas o pensamientos ocupan espacio en tu mente sin realmente aportarte paz? A veces lo que más nos pesa no es el trabajo ni las responsabilidades,
sino las expectativas que nos han hecho olvidar lo esencial. El alma se agota no por falta de cosas, sino por exceso de ellas. Y la mente se llena de ruido cuando olvida el valor del silencio. Imagina tu vida como un jardín. Si lo dejas crecer sin cuidado, las malas hierbas cubren las flores. Pero si lo podas con amor, florece lo necesario. Así también la serenidad florece cuando aprendes a podar tus deseos, tus distracciones, tus excesos. Marco Aurelio, en sus reflexiones nocturnas, escribía: «La sencillez es el camino hacia la grandeza», porque entendía que la mente serena no necesita adornos, solo claridad. Mira alrededor. La naturaleza no complica su existencia. El río no lleva más agua de la que puede fluir. El árbol no busca ser más alto que el cielo y la luna brilla sin competir con las estrellas. La serenidad nace cuando tú también aprendes a vivir con lo justo. No lo mínimo, sino lo esencial. Aquello que nutre, no aquello que llena. Esta noche, antes de dormir, hazte una pregunta sincera. ¿Qué estoy sosteniendo que no necesito? Tal vez sea una preocupación, una comparación, una ambición que ya no te pertenece. Suelta una sola cosa, aunque sea pequeña. Verás cómo el alma respira, porque la calma no se compra, se cultiva en los espacios donde sobran las palabras, donde solo queda lo necesario, la gratitud, el silencio, la conciencia de la hora. Recuerda esto, como una oración estoica antes del descanso: nada me falta cuando nada me sobra. Y mientras el mundo duerme, deja que tu mente repose en esa verdad. Allí, en lo esencial, vive la serenidad que tanto buscas. Lección 6. Deja ir los pensamientos intrusivos. La mente tiene un poder asombroso. Puede crear mundos de paz o laberintos de tormenta. Y en las noches silenciosas, cuando todo se apaga, es cuando esos pensamientos, los que no pediste, los que no deseas, comienzan a hablar más alto. Surgen sin aviso. Te recuerdan lo que temes, lo que perdiste, lo que podrías haber hecho diferente. Y poco a poco, como gotas cayendo sobre una piedra, van desgastando tu calma. Pero hay algo que los estoicos comprendieron muy bien. Tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio donde ellos aparecen y desaparecen. El observador silencioso, no la tormenta que pasa. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Ellos no son enemigos. Son simples visitantes, y el error está en confundirlos con la verdad. Imagina que estás en la orilla de un río. Cada pensamiento es una hoja flotando. Algunos son bellos, otros oscuros, otros pesados. No necesitas seguirlos ni empujarlos. Solo obsérvalos pasar. El río se mueve solo. El problema surge cuando intentas detenerlo, cuando te aferras a una hoja y tratas de entender por qué está ahí. En ese instante, dejas de ser observador y te conviertes en prisionero. Los estoicos practicaban una disciplina mental llamada prosoche, la atención vigilante. No se trataba de suprimir los pensamientos, sino de observarlos sin juzgar, de reconocer: esto es solo un pensamiento, no una realidad. Esa práctica sigue siendo válida hoy. Cada vez que una idea te perturbe, respira y repite: esto no me define, esto pasará. Porque así es, los pensamientos son como las nubes. Por más densas que sean, el cielo detrás sigue intacto. Y tú eres ese cielo. Esta noche, si la mente comienza su danza de inquietudes, no luches contra ella. No intentes callarla a la fuerza. Solo escúchala con suavidad y dile: gracias por aparecer, pero ahora necesito descansar. La mente se calma no con resistencia, sino con comprensión. El silencio llega cuando dejas de alimentar la conversación interior. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría. La serenidad es cuando dejas que el alma se quede quieta, como el mar después de la tormenta. Y esa quietud no viene del control, sino del desapego, recuerda. No puedes evitar que lleguen los pensamientos,
Pero sí puedes decidir no darles una silla en tu mesa. Suelta lo que no es tuyo y verás cómo la noche se vuelve un refugio en lugar de un campo de batalla. Lección 7. El descanso es fruto del desapego. El cuerpo se acuesta, pero la mente no siempre duerme. A veces, incluso con los ojos cerrados, seguimos sosteniendo 1000 cosas. Una conversación que no salió bien, un deseo no cumplido, una preocupación que no sabe esperar. Y entonces el sueño se aleja, porque el alma sigue despierta, aferrada a lo que no puede soltar. Los estoicos enseñaban que el desapego no es indiferencia, sino la comprensión profunda de que nada nos pertenece para siempre. Ni las cosas, ni las personas, ni siquiera los pensamientos. Todo lo que amamos está de paso, incluido nosotros mismos, y en esa verdad hay una libertad inmensa. Séneca escribió: el que se aferra a lo que debe pasar, se condena al sufrimiento. El sabio se prepara para perder, y por eso nunca es esclavo de la pérdida. El desapego no significa renunciar al amor, sino amar sin poseer. Significa disfrutar lo que la vida te da, sin exigirle que dure para siempre. Porque la raíz del insomnio muchas veces es el intento de retener lo que ya debería descansar. Piensa en tus pensamientos como en hojas secas. Si las sostienes con fuerza, se rompen entre tus manos. Pero si las sueltas, el viento se las lleva y tú te quedas liviano. El descanso llega cuando el alma deja de negociar con la realidad, cuando ya no intenta cambiar lo que fue, ni controlar lo que será. Marco Aurelio lo expresó con la serenidad de quien ha entendido la vida. Recuerda cuán breve es el tiempo que se te concede. Si no te desprendes ahora, ¿cuándo hallarás la calma? Esta noche, si el sueño no llega, no te culpes. Solo observa lo que estás sosteniendo dentro. Tal vez sea un temor, un recuerdo, una expectativa. Pregúntate, ¿puedo dejarlo ir aunque sea por esta noche? Y si puedes, respira profundo. Deja que cada exhalación sea un acto de entrega. Como si cada suspiro dijera, por ahora suelto todo. El desapego no es frialdad, es sabiduría. Es reconocer que la vida sigue su curso sin pedirnos permiso y que lo único que podemos controlar es cómo respondemos a ese fluir. Cuando aprendes a soltar, el sueño llega solo, porque el alma ya no tiene peso. Y en esa ligereza el cuerpo descansa y el espíritu encuentra su paz. Recuerda esta enseñanza cada vez que la noche te encuentre inquieto. El descanso no se busca, se permite. Y solo lo permite aquel que ha aprendido a soltar. Lección 8. Tu mente no es tus preocupaciones. Hay noches en las que la mente parece una tormenta. Los pensamientos giran, se entrelazan, se repiten. Uno dice, ¿y si mañana todo sale mal? Otro susurra, ¿por qué dije aquello? Y pronto, el silencio interior se convierte en un campo de batalla invisible. Pero los estoicos lo sabían. La mente no es el enemigo. Solo se vuelve caótica cuando olvidamos que nosotros no somos ella. Somos quienes la observan, no quienes se disuelven dentro de ella. Epicteto enseñaba a sus discípulos una verdad sencilla. No digas, he perdido algo, di más bien, lo he devuelto. Todo lo que tienes fue prestado, incluso tus pensamientos. Tu mente no es una prisión, es un cielo. Las preocupaciones son nubes pasajeras, a veces densas, a veces ligeras, pero ninguna puede borrar el azul que hay detrás. Cuando crees que tus pensamientos son tú, te vuelves su esclavo. Pero cuando los observas desde la distancia del alma, descubres algo hermoso, que detrás del ruido hay un espacio inmutable de calma. Marco Aurelio lo expresó así en sus meditaciones. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Por eso, el sabio no deja que el miedo pinte su mente de sombras. Cuando la preocupación llega, la mira con serenidad, como quien observa una nube que pasará. La próxima vez que sientas la ansiedad creciendo, haz una pausa y pregúntate, ¿quién está preocupado? ¿Yo o mi mente? Verás que hay una diferencia.
Tú eres quien observa. Y ese observador, ese centro de quietud, es más vasto que cualquier pensamiento. Los estoicos practicaban una forma de meditación sin llamarla así. Se sentaban en silencio, revisaban el día, pero no para castigarse, sino para entender su mente. Cuando algo los perturbaba, no huían, lo miraban de frente hasta que dejaba de tener poder sobre ellos. Esta noche intenta hacer lo mismo. Si un pensamiento te persigue, no lo expulses. Invítalo a sentarse, obsérvalo y luego dile con calma: ya te escuché, puedes irte. El alma no se cura negando el ruido, sino aprendiendo a escuchar sin dejarse arrastrar. Recuerda, las preocupaciones son visitantes, pero la serenidad es tu verdadero hogar. Así que cuando tu mente se llene de nubes, no corras, no te resistas. Solo recuerda que tú eres el cielo, y el cielo no se asusta de la lluvia. Esta es la enseñanza estoica de la noche. No intentes vaciar tu mente. Aprende a ver su movimiento sin perder tu centro. Allí, en esa distancia tranquila, comienza el descanso verdadero. Lección 9. Suelta la prisa. La noche no corre. Vivimos corriendo incluso cuando estamos quietos. El cuerpo descansa, pero la mente sigue acelerada. Planea el mañana, repasa el pasado, se exige, se compara, se culpa. Y así, cuando llega la noche, el alma no sabe detenerse. Nos acostamos, pero seguimos en movimiento interior. Queremos dormir rápido, queremos descansar ya, queremos despertar bien, pero el descanso no llega con la prisa. El descanso llega cuando dejas de exigirle al descanso que ocurra. Los estoicos comprendieron que la serenidad no se encuentra al final de la carrera, sino en el momento en que decides dejar de correr. Marco Aurelio escribió: la vida es breve y el tiempo huye de ti si lo persigues. Aprende a estar donde estás y hallarás la eternidad en un instante. La noche no te pide velocidad, te pide entrega. No tienes que atrapar el sueño, solo permitir que te encuentre. Cierra los ojos y siente cómo el tiempo pierde importancia. No hay pasado que puedas cambiar, ni futuro que necesites anticipar. Solo este momento, silencioso, lento, eterno, en el que respiras. El insomnio muchas veces nace de una mente que quiere tener control. Pero la noche no es un asunto que se controle, es un acto de rendición. Séneca lo dijo con sabiduría: nada se posee con más seguridad que lo que se suelta. Suelta la prisa. Suelta la idea de que deberías sentirte diferente. Suelta el deseo de dormir bien. Simplemente deja que el sueño llegue cuando tenga que llegar. Como un visitante que respeta su propio ritmo, piensa en la naturaleza. El río no se preocupa por llegar al mar. Fluye. El sol no se apura en salir ni en ponerse. Cumple su curso con paciencia cósmica. Así también tú, esta noche, puedes dejar de empujar el tiempo. Puedes confiar en el orden invisible de las cosas. El universo no tiene prisa, y tú formas parte de ese mismo orden. La prisa es una ilusión creada por el miedo a no tener suficiente. Pero el alma que confía sabe que lo esencial llega a su hora. Así que respira. Cada inhalación es una bienvenida al presente. Cada exhalación, una despedida de la urgencia. No necesitas correr hacia el sueño. Él ya viene hacia ti con pasos suaves, como un amigo que nunca dejó de esperarte. Recuerda, la noche no corre. Solo tú decides si quieres correr dentro de ella o descansar en su quietud. Lección 10. La paz se encuentra en el presente. La mente humana tiene una habilidad curiosa. Puede viajar. En un instante puede ir al pasado, revivir heridas, o adelantarse al futuro y construir miedos. Pero en ese ir y venir constante, olvida el único lugar donde la vida realmente sucede: el ahora. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio escribió en su diario: cada uno de nosotros vive solo en este momento. Todo lo demás o ya pasó o es incierto. El presente es como un refugio silencioso que siempre está ahí, esperando que regreses.
Pero para entrar en él, debes dejar las maletas del tiempo, las culpas, las expectativas, los «y sí» que pesan tanto. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente corre mientras tu cuerpo está quieto? Estás sentado, pero pensando en todo lo que deberías estar haciendo. Estás comiendo, pero pensando en lo que dirán de ti mañana. Estás vivo, pero no estás aquí. La paz no es un destino, es una práctica. No se encuentra cuando todo se ordena afuera, sino cuando tú eliges detenerte por dentro. Epicteto enseñaba que nada externo puede robarte la calma, a menos que tú se lo permitas. Porque la raíz de la paz no está en el mundo, sino en la forma en que lo miras. Imagina que el presente es como la superficie tranquila de un lago. Cada pensamiento del pasado o del futuro es una piedra que lanzas al agua. Si no lanzas nada, el reflejo se vuelve claro. Y en ese reflejo te encuentras a ti mismo. La vida no espera. Cada instante que dejas pasar soñando con otro es un pétalo que cae del árbol de la existencia. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que la serenidad no se busca, se permite estar aquí, en tu respiración, en el latido de tu corazón, en el murmullo suave de la noche que te rodea. No necesitas entender todo lo que ha pasado, ni prever lo que vendrá. Solo necesitas abrazar este momento, porque dentro de él se encuentra todo lo que has estado buscando. El presente no te exige nada. No pide que seas perfecto, ni que tengas respuestas. Solo te invita a ser. Y cuando lo haces, descubres que la paz no estaba perdida. Solo estaba esperando a que dejaras de buscarla en otro lugar. Recuerda, el ahora es un regalo. Y cada vez que vuelves a él, te reconcilias con la vida misma. Lección 11. Los errores no te definen. Cada ser humano lleva consigo una historia de tropiezos. Momentos en los que actuó sin pensar, en los que dijo demasiado, o en los que el silencio pesó más que las palabras. Y sin embargo, los estoicos nos recordaron una verdad sencilla pero poderosa. Ningún error te convierte en tu error. Marco Aurelio lo escribió con humildad. Cuando te equivoques, levántate sin vergüenza. La culpa pertenece al pasado, la corrección al presente. A menudo cargamos con la culpa como si fuera una identidad. Nos decimos a nosotros mismos, soy débil, soy torpe, soy un fracaso. Pero eso no es verdad. Has cometido errores, sí, pero eso significa solo una cosa: has vivido. Los sabios entendían que el error es el precio natural del crecimiento, como el árbol que se dobla con el viento antes de aprender su equilibrio, o la piedra que el escultor golpea una y otra vez hasta revelar su forma. Epicteto enseñaba que nada que esté en el pasado puede herirte, salvo si tú sigues sosteniéndolo. No puedes deshacer lo ocurrido, pero sí puedes elegir qué significado le das. Cada error puede ser un muro o un maestro. Tú decides cuál será. Si lo usas para castigarte, te vuelves prisionero del pasado. Si lo miras con compasión, te vuelves discípulo de la sabiduría. Piensa en ello. El fuego que quema también puede iluminar. Si aprendes a encenderlo con cuidado, a veces creemos que los sabios nunca se equivocan. Pero la verdad es que se equivocan tanto como cualquiera. Solo que no repiten el mismo error 2 veces con los ojos cerrados. Aprenden, se perdonan y siguen. La culpa estanca, pero la reflexión transforma. Esta noche, mientras el silencio te acompaña, deja de mirar tus caídas como cicatrices vergonzosas. Míralas como marcas de experiencia, como los anillos de un árbol que ha resistido tormentas y sigue en pie. Perdonarte no significa olvidar. Significa reconocer que sigues siendo digno de paz. No eres la suma de tus fallos, eres la suma de tus aprendizajes. Y cada vez que eliges levantarte, estás demostrando que tu valor no depende de tu perfección, sino de tu perseverancia. Recuerda, los errores no te definen, te refinan. Y el alma que se atreve a aprender de ellos se vuelve más libre, más fuerte y más serena. Lección 12.
El futuro no necesita tu ansiedad. El ser humano tiene una extraña costumbre, sufrir por cosas que aún no han ocurrido. Nos preocupamos por mañana, por la próxima semana, por lo que podría salir mal, como si la preocupación fuera una forma de preparación. Pero la ansiedad no previene el dolor, solo roba la paz del presente. Marco Aurelio escribió con sabiduría atemporal: no dejes que tu mente divague sobre lo que vendrá. Afronta lo que está ante ti con virtud, y lo que venga será manejado con la misma fuerza. Los estoicos comprendieron que el futuro es una ilusión disfrazada de certeza. No existe aún, y sin embargo, permitimos que gobierne nuestros pensamientos. Tememos sombras que todavía no tienen forma, batallas que quizá nunca ocurran. ¿Y para qué? Para perder lo único real que tenemos, este momento. Cada vez que imaginas lo peor, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Tu respiración se acorta, tu pecho se tensa, y sin darte cuenta, comienzas a vivir en una guerra inventada. Epicteto enseñaba que el sabio no teme al futuro, porque sabe que su poder está en su respuesta, no en el destino. No puede controlar lo que vendrá, pero puede controlar cómo lo recibirá, y esa es la libertad más grande que existe. Mira la naturaleza. Los árboles no planean su próxima estación. El río no teme a las rocas que encontrará más adelante. Todo fluye con confianza, porque la vida misma sabe continuar sin nuestra ansiedad. La ansiedad es un intento de controlar lo incontrolable. Pero lo que se puede controlar, tus pensamientos, tu actitud, tu esfuerzo, no necesita ansiedad, solo atención. Así que esta noche, mientras te preparas para dormir, déjale al mañana su propio peso. No cargues con un día que aún no ha nacido. Haz las paces con la incertidumbre. Permite que el misterio de la vida exista sin resistencia. El futuro no necesita tu miedo. Necesita tu presencia cuando llegue. Cuando notes que tu mente viaja hacia lo que aún no ha ocurrido, regrésala con ternura. No la regañes, guíala de vuelta, como quien toma de la mano a un niño asustado y le dice: todo está bien, estamos aquí. Recuerda, la ansiedad no cambia el mañana, solo empaña la belleza del hoy, y cuando el mañana llegue, sí llega. Descubrirás que tu serenidad fue la mejor preparación. No adelantes tu sufrimiento. El futuro se encargará de sí mismo. Tu tarea es vivir con calma en el presente. Lección 13. La libertad nace al soltar apegos. Hay una diferencia sutil entre amar y aferrarse, entre disfrutar lo que la vida te da y temer perderlo. Los estoicos lo entendieron con claridad. Todo lo que tienes, personas, bienes, momentos, te ha sido prestado por el universo, no entregado en propiedad. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. Recuerda que todo lo que amas es efímero. Pero eso no lo hace menos valioso, lo hace más digno de tu gratitud. El apego nace del miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a la pérdida, miedo a no volver a sentir lo mismo. Pero ese miedo se convierte en una cadena invisible. Cuando amas algo con apego, no lo disfrutas, lo vigilas, lo aprietas, lo intentas retener. Y al hacerlo, terminas asfixiando aquello que querías proteger. La verdadera libertad, decían los sabios, no consiste en poseer más, sino en necesitar menos. No en alejarte del mundo, sino en estar en él, sin convertir nada en tu prisión. Epicteto lo expresó así: cuando algo te sea quitado, recuerda que solo te fue prestado. Si lo devuelves con gratitud, tu alma seguirá en calma. Piensa en un pájaro posado en tu mano. Si cierras el puño para retenerlo, se asfixia. Si mantienes la mano abierta, quizás se marche, pero el momento en que estuvo contigo fue real, puro, libre. El desapego no es indiferencia, no es no sentir, es sentir profundamente, sin convertir el sentimiento en una atadura, porque el amor, cuando es libre, no duele. Y la pérdida, cuando se acepta, enseña. Los estoicos no buscaban huir del mundo, sino amarlo sin depender de él.
Comprendían que nada externo puede esclavizarte si tu paz no depende de lo externo. Esta noche, observa qué te ata. ¿Qué personas, recuerdos o cosas te generan ansiedad solo de pensar en perderlas? Míralas con gratitud, no con miedo. Dales las gracias por haber sido parte de tu camino y confía en que, si alguna vez deben irse, su propósito ya se habrá cumplido. La libertad interior comienza cuando aceptas que todo lo que llega también puede irse. Y aún así, sigues completo. No necesitas retener lo que amas. Solo necesitas amarlo mientras está. Recuerda, lo que posees puede ser arrebatado, pero lo que aprecias te pertenece para siempre. Suelta y verás que la vida no te quita nada esencial. Solo te libera de lo que ya no necesitas para ser tú. Lección 14. Aprende a soltar el control del resultado. Nos enseñaron a medir nuestra vida por resultados, por lo que logramos, por lo que conseguimos, por lo que sale bien, y así nos volvimos esclavos del desenlace. Nos angustiamos si las cosas no ocurren como planeamos, si el camino se desvía, si el final no se parece al que imaginábamos. Pero los estoicos comprendieron una verdad profunda: el resultado no te pertenece. Solo te pertenece la acción, la intención y la serenidad con la que haces lo que está en tus manos. Epicteto lo decía con claridad: haz lo mejor que puedas con lo que depende de ti. Lo demás, acéptalo como viene. La vida no siempre premia al más esforzado con el resultado esperado. A veces haces todo bien y aún así pierdes. A veces planeas con cuidado y el destino cambia el guión. Y es en esos momentos cuando tu alma es puesta a prueba. Seguirás en calma aunque no se cumpla tu deseo. Podrás aceptar que el resultado no define tu valor. Soltar el control no significa rendirse, significa confiar. Confiar en que el universo tiene su propio ritmo, su propio sentido, aunque tú no lo veas todavía. Imagina a un agricultor. Siembra, riega, cuida su campo, pero no puede ordenar al cielo que llueva ni al sol que brille. Hace su parte y luego espera en paz. Esa es la verdadera fortaleza, actuar con propósito, pero sin apego al fruto. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando aceptas los acontecimientos no como los deseas, sino como ocurren. Cuando entiendes esto, la frustración se disuelve, la ansiedad se apaga y tu energía regresa al presente, porque el control absoluto es una ilusión. Y quien vive tratando de controlar el viento, se pierde el sonido de su propia respiración. Haz lo que puedas, con calma, con amor, y luego deja ir. Confía en que todo resultado, bueno o malo, tiene algo que enseñarte. Esta noche, antes de dormir, piensa en aquello que intentas forzar, una meta, una relación, un proyecto. Respira profundo y repite en silencio: hago mi parte y dejo que la vida haga la suya, porque cuando sueltas la necesidad de controlar el final, descubres la verdadera paz del camino. Recuerda, no eres el resultado, eres la acción. No eres el final, eres el proceso. Y cuando caminas así, sin miedo a perder, sin ansiedad por ganar, entonces conoces la libertad que solo tienen los sabios. Lección 15. No cargues con lo que no es tuyo. Hay noches en las que sientes el peso del mundo sobre los hombros. No solo el tuyo, sino el de los demás, sus problemas, sus juicios, sus tristezas, sus expectativas que te exigen ser más de lo que puedes. Sin darte cuenta, comienzas a cargar mochilas ajenas, y el alma, que nació ligera, se vuelve pesada, cansada, confusa. Los estoicos enseñaban que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar o corregir lo que nunca fue nuestra responsabilidad. Epicteto lo resumió con precisión: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Si sufres por lo que no depende de ti, te conviertes en esclavo de la ilusión. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que no hiciste? ¿O responsable de la felicidad de alguien más?
o ansioso por cambiar lo que no puedes cambiar. Esa carga invisible consume tu energía, tu paz, tu descanso y, lo más triste, te aleja de ti mismo. El sabio no es indiferente, pero sabe distinguir entre compasión y carga. Ayuda cuando puede, escucha cuando es necesario, pero no permite que la culpa o la obligación lo arrastren, porque comprender tus límites también es un acto de amor. Marco Aurelio escribió: «No te atormentes por lo que hacen los demás. Tienen su propio entendimiento y tú el tuyo. La naturaleza te dio suficiente fuerza para tus propios deberes, no para los de todo el mundo». Cada persona tiene su propio camino, sus propias lecciones, su propio ritmo para despertar. Intentar llevarlos tú es robarles la oportunidad de crecer y al mismo tiempo es robarte tu propia calma. Imagina que cada preocupación ajena que tomas es una piedra en tu mochila. Al principio no pesan mucho, pero con el tiempo ya no puedes moverte. Tu espíritu se curva, tu mente se agota y la vida se vuelve cuesta arriba. Esta noche suelta una a una esas piedras. Devuelve cada carga a su dueño, no con enojo, sino con comprensión. No eres responsable de arreglar el mundo, solo de mantener tu corazón en equilibrio. La compasión auténtica no significa sufrir por otros, sino mantenerte tan sereno que tu paz se convierta en ejemplo. Recuerda, no todo lo que te duele te pertenece, y no toda batalla necesita tu espada. Cuando dejas de cargar lo que no es tuyo, descubres que la vida es más liviana y que tu alma puede volver a respirar. Lección 16. El juicio es más pesado que los hechos. No es el mundo el que nos lastima, sino la forma en que lo interpretamos. Un hecho, por sí solo, es neutro, pero nuestra mente lo cubre con etiquetas, con historias, con «esto es injusto», «esto no debería pasar». Y ese juicio se convierte en una carga mucho más pesada que el propio acontecimiento. Epicteto lo explicó con claridad. No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene sobre ellas. El dolor es inevitable. El sufrimiento, opcional. El golpe inicial puede doler, pero son tus pensamientos los que deciden si la herida se convierte en cicatriz o en cadena. ¿Cuántas veces sufrimos dos veces? Una por lo que ocurrió y otra por lo que pensamos que eso significa. Alguien te critica y más allá de las palabras, te repites: «No sirvo, no soy suficiente». Pierdes algo y en lugar de aceptar la pérdida piensas: «Nunca volveré a estar bien». Pero esas frases no son realidad, son interpretaciones. Y cada interpretación errónea te separa de la paz. Marco Aurelio, en su serenidad inquebrantable, escribió: «Si algo externo te hace sufrir, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio». La mente humana tiene la tendencia de resistirse a lo que es. Quiere que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra manera, que el destino siga sus expectativas. Y cuando no ocurre, se enoja, se frustra, se lamenta, pero el sabio comprende. La vida no está para obedecer nuestras ideas, sino para mostrarnos lo que debemos aprender. Cuando algo te duela, detente y observa. El dolor viene del hecho o de tu interpretación del hecho. Tal vez no es la crítica la que te hiere, sino la necesidad de aprobación. Tal vez no es la pérdida la que duele tanto, sino el miedo a no poder continuar sin eso. Al comprenderlo, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el mundo no tiene poder sobre tu calma, que puedes aceptar los hechos tal como son, sin adornarlos con juicios destructivos. Esta noche, antes de dormir, piensa en algo que te perturba y pregúntate con sinceridad: ¿qué parte de este dolor está creada por mi mente? Respira, suelta, observa. No necesitas juzgar nada, solo necesitas ver con claridad. Recuerda, los hechos son ligeros, los juicios son pesados. Y cuando eliges soltar el juicio, te das cuenta
de que la vida siempre fue más liviana de lo que creías. Lección 17. El silencio libera más que 1000 palabras. Hay una fuerza invisible en el silencio, una calma que no necesita explicarse, una sabiduría que no busca convencer, solo observa, comprende y deja ser. Vivimos rodeados de ruido, ruido externo, de voces que opinan, discuten, exigen, y ruido interno, de pensamientos que no se detienen, de diálogos mentales que repiten una y otra vez lo que ya deberíamos haber soltado. El sabio no siempre responde. El sabio no siempre explica. A veces su mayor respuesta es el silencio. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y vivirla muchas veces implica callar, porque las palabras sin acción son viento, y el silencio, cuando viene de la comprensión, se convierte en poder. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de alma. Es ese espacio donde puedes escuchar la verdad sin las distorsiones del ego. Cuando alguien te ofende y eliges no responder, no es debilidad, es dominio propio. Has decidido no ser arrastrado por el ruido ajeno. Cuando la mente grita y eliges respirar, no es resignación, es sabiduría. Has entendido que no todo merece tu energía. Marco Aurelio escribió, cuanto más silencioso te vuelves, más puedes oír. El silencio te conecta con el presente, con la realidad sin adornos, con la serenidad que no necesita ser defendida. A veces, el silencio es una forma de amor, porque en lugar de reaccionar, observas. En lugar de herir, comprendes. Y en lugar de hablar, escuchas lo que el alma del otro intenta decirte, aunque no lo diga con palabras. En otras ocasiones, el silencio es tu escudo. Cuando la gente busca provocarte, cuando la vida te lanza tormentas, cuando las opiniones te rodean, guardar silencio es recordar que no todo merece respuesta. Cada palabra tiene un peso y cada silencio un propósito. El sabio sabe cuándo una palabra puede sanar y cuándo solo alimentaría el fuego. Esta noche, antes de dormir, siéntate unos minutos en silencio. No busques entender nada. No intentes resolver nada. Solo escucha el murmullo de tu respiración. Ahí, en ese pequeño instante, descubrirás que no necesitas hablar para sentirte completo. Porque el silencio no solo libera la lengua, también libera el alma. Y cuando aprendes a callar sin rencor, a observar sin juicio y a comprender sin hablar, entonces entiendes el poder más puro del estoicismo. La paz no se encuentra en el ruido del mundo, sino en el silencio interior del alma. Lección 18. El tiempo cura lo que la mente no toca. El alma tiene su propio ritmo, y aunque la mente quiera correr, la curación llega solo cuando el tiempo y el silencio se toman de la mano. No todo dolor se resuelve con pensar. De hecho, muchas heridas se agravan precisamente por pensar demasiado. Analizamos, recordamos, revivimos, y cada pensamiento se convierte en una nueva capa de sufrimiento. Pero el tiempo, ese sabio silencioso, trabaja donde la mente no puede llegar. Marco Aurelio lo sabía. El tiempo es un río, un flujo poderoso de acontecimientos, y las cosas desaparecen en su corriente tan pronto como aparecen. Hay dolores que no se curan con respuestas, sino con distancia. Hay ausencias que no se llenan, pero con el tiempo dejan de doler. Y hay decepciones que, vistas desde lejos, revelan su propósito oculto. El problema es que queremos sanar rápido, como si el alma tuviera un reloj que pudiéramos adelantar. Pero no puedes forzar una flor a abrirse antes de su tiempo, ni al corazón a dejar de doler de un día para otro. El tiempo cura, pero solo si tú lo permites. Si sigues abriendo la herida con pensamientos, si revives lo que ya pasó, si te niegas a soltar lo que el destino ya te pidió dejar, el tiempo se detiene dentro de ti. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento humano no proviene tanto de los hechos, sino de la resistencia al paso del tiempo. Queremos que algo vuelva a ser como antes, y esa negación nos encadena al pasado.
El sabio, en cambio, suelta. Confía en el proceso invisible del universo. Sabe que cada dolor tiene un propósito y que la calma no se alcanza corriendo, sino esperando con fe. Epicteto enseñó: acuérdate de que el tiempo todo lo cura y que ningún mal es eterno. Cuando aceptas esto, la vida se vuelve más ligera. Empiezas a mirar atrás sin rencor, a comprender que lo que dolió también te transformó y que la cicatriz no es un recordatorio del dolor, sino del crecimiento. Así que si hoy sientes que algo en ti sigue roto, no te desesperes. No intentes comprenderlo todo. No trates de arreglar lo que aún necesita reposo. Solo confía en el tiempo. Dale espacio a la vida para que haga su trabajo, porque el tiempo no borra lo que pasó, pero enseña a mirar sin que duela. Y cuando eso ocurre, descubres que la mente puede descansar en los brazos del tiempo, que todo lo sana. Lección 19. El arte de no necesitar aprobación. Durante siglos, los sabios han comprendido una verdad que muchos aún temen enfrentar. Nada esclaviza tanto al ser humano como la necesidad de agradar. La mente que vive buscando aprobación es como un prisionero que revisa las caras de los demás para saber si tiene permiso de existir y... Sin embargo, los estoicos lo dijeron con claridad: si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que los otros piensan. El deseo de aprobación es una cadena invisible. Nos hace actuar no por virtud, sino por apariencia. Nos empuja a ocultar lo que somos, a disfrazar nuestras fallas, a convertirnos en lo que otros esperan de nosotros. Pero dime, ¿de qué sirve la aceptación del mundo si pierdes la paz contigo mismo? Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: ¿cuánto tiempo gana aquel que no mira lo que su vecino dice o hace, sino solo lo que él mismo hace con rectitud y justicia? El verdadero descanso llega cuando dejas de actuar para ser visto y comienzas a actuar, porque sabes que es lo correcto. No necesitas la validación de quienes no caminan tu camino. No necesitas el aplauso de quienes no conocen tus batallas internas. Lo único que necesitas es la aprobación de tu propia conciencia. Los estoicos vivían bajo el principio del autogobierno interior, la idea de que tu valor no depende del juicio externo, sino de tu coherencia interna. Mientras tus actos estén alineados con tu virtud, ya has ganado el único reconocimiento que importa. Epicteto enseñaba a sus discípulos: cuando te contentas con ser solo lo que eres, y no deseas que te consideren nada más, entonces serás verdaderamente libre. ¿Te has dado cuenta de cuánto peso cargamos solo por miedo al juicio ajeno? Publicamos, decimos, aparentamos, todo para mantener una imagen que en el fondo no nos representa. Pero la serenidad florece cuando sueltas esa necesidad, cuando entiendes que las opiniones cambian como el viento y que intentar complacerlas es una batalla que nunca se gana. El sabio camina en silencio, sin buscar testigos. Hace el bien sin anunciarlo. Habla con sinceridad, aunque nadie aplauda. Y cuando llega la noche puede dormir en paz, porque sabe que no traicionó su alma por la mirada de otro. Así que esta noche, antes de dormir, pregúntate: ¿estoy viviendo según mis valores o según las expectativas de otros? Si la respuesta es tu verdad, entonces no necesitas más aprobación que la tuya. El arte de no necesitar aprobación no es frialdad, es libertad. Y en esa libertad nace la paz que ningún aplauso puede darte. Lección 20. El descanso llega cuando sueltas el ego. Hay algo curioso en la mente humana. Cuanto más intenta ser importante, más se aleja de la paz. El ego, esa voz que quiere tener razón, que necesita ser reconocida, que teme parecer débil, es la causa invisible del cansancio más profundo, no del cuerpo, sino del alma. Los estoicos entendían esto con claridad. Epicteto decía: no es posible aprender lo que uno cree que ya sabe. El ego no deja espacio para la humildad ni para el descanso, porque donde hay ego hay lucha.
la lucha por ser admirado, por tener razón, por ser más, y el alma, cansada de competir, olvida el arte de simplemente ser. Cuando sueltas el ego, descubres un silencio diferente, no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la presencia total. Ya no hay necesidad de demostrar nada, porque entiendes que nada externo puede aumentar tu valor. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si piensas desde el ego, el alma se tiñe de ansiedad, comparación y orgullo. Pero si piensas desde la humildad, el alma se tiñe de serenidad y gratitud. El ego quiere controlar todo, las opiniones, los resultados, los destinos. Pero la vida, en su naturaleza indomable, no puede ser controlada. Solo observada, comprendida, aceptada. Cada noche antes de dormir puedes notar cómo el ego sigue hablando. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Pero hay un instante sagrado en el que eliges no responderle, en el que solo respiras y dejas que el silencio le gane la partida. Ese es el comienzo del descanso real, porque el cuerpo duerme cuando se apaga la mente, y la mente descansa cuando se apaga el ego. Dejar ir el ego no significa perder identidad. Significa dejar de identificarte con la imagen que el mundo te ha hecho creer que eres. Significa recordar que no eres tus éxitos, ni tus fracasos, ni tus títulos, ni tus pérdidas. Eres la conciencia detrás de todo eso, la quietud que observa sin juicio, la chispa que sigue intacta aunque el mundo cambie. Cuando sueltas el ego, descansas no solo de los demás, sino de ti mismo. Y en ese descanso profundo, descubres algo más poderoso que la fama o el orgullo, la paz de ser, sin tener que demostrar. Así que esta noche, antes de dormir, deja que tu mente se despoje de todos los nombres, de todas las etiquetas, de todos los yo soy. Respira y recuerda, no necesitas ser más, solo necesitas ser. Lección 21. Cada pérdida abre espacio a lo nuevo. Las pérdidas duelen. No importa cuán sabio seas, ni cuántos libros hayas leído, la ausencia siempre deja un eco en el alma. Pero los estoicos nos recordaron una verdad que sana lentamente. Cada pérdida es, en realidad, una apertura, un espacio que la vida deja vacío para que algo nuevo pueda entrar. Marco Aurelio escribió: todo lo que sucede, sucede justamente como debe. Si observas con atención, verás que incluso la pérdida forma parte del orden del universo. El problema es que cuando perdemos algo, una persona, una oportunidad, un sueño, nos aferramos al vacío, como si al retenerlo pudiéramos revivir lo que ya se fue. Pero el río de la existencia nunca retrocede, solo fluye hacia adelante, y quienes se resisten a su corriente terminan agotados por luchar contra lo inevitable. Epicteto lo enseñó con claridad casi dolorosa. Cuando beses a tu hijo o a tu amigo, recuerda que son mortales, que no son tuyos, que te han sido prestados. Nada en la vida nos pertenece para siempre. Ni las personas, ni los lugares, ni siquiera las emociones. Todo está en tránsito, como viajeros que coinciden por un momento en el mismo tren, y cuando el viaje los separa, el alma tiene dos opciones: llorar por el asiento vacío o agradecer por el tiempo compartido. Cada pérdida, vista con los ojos del sabio, es una invitación a crecer en libertad, a depender menos del exterior y a descubrir la riqueza que brota dentro. A veces, la vida te quita lo que amas para recordarte que puedes amar sin poseer. O te arrebata algo que creías necesario para mostrarte que ya tenías todo lo esencial. El vacío no siempre es castigo. A menudo es preparación, porque cuando algo se va, también deja espacio. Espacio para la calma, para la sabiduría, para nuevas personas, nuevas formas de ser, nuevas etapas del alma. Marco Aurelio decía: la naturaleza ama el cambio, y lo que se disuelve hace lugar a lo que nace. Así que si esta noche sientes que has perdido algo, una relación, una ilusión, una parte de ti mismo,
Recuerda que lo nuevo aún no puede entrar si tus manos siguen aferradas a lo viejo. Suelta con gratitud, no con rencor. Y mira el vacío con esperanza, no con miedo, porque toda pérdida es, en realidad, una puerta disfrazada. Y del otro lado, la vida sigue esperando, paciente, hasta que estés listo para abrirla. Lección 22. El tiempo todo lo transforma. El tiempo, ese escultor invisible que trabaja sin ruido, pero cambia todo lo que toca. Los antiguos estoicos lo observaban con respeto, porque sabían que nada permanece igual, ni el dolor, ni la gloria, ni siquiera nosotros mismos. Marco Aurelio escribió: el tiempo es como un río que arrastra todo lo que nace. Tan pronto como algo aparece, ya se lo lleva el flujo de lo que sigue. Lo entendía bien. Resistirse al paso del tiempo es luchar contra la corriente del universo. Y esa resistencia es la raíz del sufrimiento. Queremos que las cosas duren, que las emociones no cambien, que los momentos felices se queden congelados. Pero la vida no fue diseñada para detenerse. Todo fluye, todo gira, todo se renueva. Epicteto enseñaba que incluso lo que hoy duele, mañana puede ser fuente de gratitud. Porque el tiempo no solo pasa, también pule. Lima los bordes de la pena, suaviza los recuerdos y convierte las heridas en sabiduría. El tiempo transforma porque nos transforma. Lo que ayer parecía insoportable, hoy ya no pesa tanto. Y lo que ayer parecía esencial, hoy sabemos que era transitorio. ¿Alguna vez has mirado atrás y notado que algo que creías imposible de superar ya no duele? Ese es el poder silencioso del tiempo. Marco Aurelio también reflexionaba: observa cómo todo cambia y se disuelve, y comprenderás que la naturaleza no busca destruirte, sino renovarte. El problema es que solemos medir el tiempo con impaciencia. Queremos que nos cure rápido, que traiga respuestas inmediatas, que devuelva lo que perdimos. Pero el tiempo tiene su propio ritmo. No obedece al deseo, sino a la necesidad de transformación. Y cuando lo aceptas, algo dentro se relaja. Ya no temes envejecer, porque comprendes que cada arruga es una historia. Ya no temes el cambio, porque sabes que incluso las tormentas traen claridad. El tiempo es maestro, y su lección más profunda es la impermanencia. Nada es eterno, pero nada se pierde del todo. Todo se transforma en otra cosa. Una persona en recuerdo, una herida en sabiduría, una pérdida en dirección. Así que esta noche, mientras el reloj marca su lento compás, agradece el paso del tiempo. Porque aunque no lo veas, está trabajando en ti, y cuando amanezca notarás que algo cambió, quizás imperceptiblemente, pero lo suficiente para que el alma respire un poco más en paz. El tiempo no destruye, depura, no roba, enseña, y en su fluir constante te recuerda que nada se pierde, solo se transforma. Lección 23. La gratitud disuelve la ansiedad. Vivimos en una era donde lo que falta grita más fuerte que lo que ya tenemos. La mente corre, teme, compara, y en ese ruido constante olvidamos mirar el milagro de lo que ya está aquí. Los estoicos comprendían que la raíz de la ansiedad no está en el futuro, sino en el olvido del presente. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que atraviesa los siglos. No te inquietes por lo que aún no ha sucedido. Si ha de venir, vendrá de acuerdo a la naturaleza, y tú tendrás la fuerza para afrontarlo. Pero la mente humana, inquieta por naturaleza, quiere asegurarse de todo, de cómo será el mañana, de si alcanzará lo que desea, de si perderá lo que ama. Y así nace la ansiedad, de la ilusión de control. Los estoicos enseñaban que la mejor medicina para esa inquietud es la gratitud, porque la gratitud no cambia el mundo, pero cambia tus ojos. Y cuando cambian tus ojos, todo se ve distinto. Epicteto decía: el que no se contenta con lo que tiene, no se contentará con lo que desea. La gratitud no es solo decir gracias, es detenerse, respirar y reconocer que ya tienes más de lo que crees. Tu respiración,
tu capacidad de amar, un techo, un amanecer, una mente que aún puede aprender, un corazón que sigue latiendo. Son cosas tan simples que el ego las da por sentadas. Pero el sabio, en cambio, las ve como tesoros sagrados. Cuando practicas la gratitud, la mente deja de correr hacia el futuro. El alma vuelve al presente y allí el miedo no tiene poder. La ansiedad se disuelve no porque todo esté perfecto, sino porque aprendes a ver perfección en lo que ya es. Marco Aurelio aconsejaba: da gracias por todo lo que sucede. Cada cosa que la naturaleza te ofrece contiene en sí una oportunidad para tu bien. Incluso las dificultades pueden agradecerse porque te fortalecen, te enseñan, te devuelven al centro. Antes de dormir, cuando la mente quiera proyectar 1000 escenarios, haz una pausa. Piensa en 3 cosas, solo 3, por las que puedes dar gracias hoy. Siente cómo el cuerpo se relaja, cómo la respiración se vuelve más profunda, en cómo el alma se aquieta. Eso es la gratitud, una puerta hacia la serenidad, porque donde hay gratitud no puede haber ansiedad. Y donde hay aprecio, el miedo se disuelve como niebla ante el sol. Así que cada noche, cuando la mente quiera correr hacia el mañana, tómala de la mano y dile suavemente: mira lo que ya tenemos, y verás cómo, en silencio, la paz regresa a casa. Lección 24. El silencio libera más que 1000 palabras. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar. Donde la mente corre para responder y el alma apenas tiene espacio para respirar. El silencio, para los estoicos, no era vacío, era presencia. Era un templo interior donde la sabiduría podía escucharse sin interferencias. Marco Aurelio escribió: habla solo si lo que vas a decir es mejor que el silencio. Y cuánta verdad hay en esas palabras. Porque el silencio no solo calma el ruido externo, sino que ordena el caos interno. Cuando callas, no renuncias a la voz, renuncias a la necesidad de tener razón. Cuando callas, no pierdes poder, encuentras equilibrio. La mayoría de nuestros conflictos nacen del impulso de responder, de explicar, de defendernos. Pero el sabio sabe que no todo merece respuesta, que no toda batalla vale la paz del alma. Epicteto enseñaba a sus alumnos: no respondas con ira, porque nada alimenta más al enemigo que tu reacción. El silencio no siempre es ausencia de palabras. A veces es comprensión, a veces es dominio propio, a veces es una forma profunda de amor. Cuando aprendes a permanecer en silencio, descubres lo que realmente sientes. El ruido de la mente se apaga y la voz de la conciencia se vuelve más clara. Y es entonces cuando puedes ver con serenidad lo que antes te perturbaba. El silencio libera porque no compite. No intenta convencer, no busca aprobación, no desea el último argumento. Solo es, piensa en la naturaleza. Las montañas no hablan y sin embargo inspiran. El mar no discute, solo enseña con su movimiento constante. Así también deberíamos ser nosotros. Más quietud, menos ruido. Más presencia, menos explicación. Marco Aurelio lo expresó con belleza estoica. El mejor modo de defenderte es no parecer ofendido. Y ese dominio nace del silencio interior, de ese espacio donde nada externo puede perturbarte. Antes de dormir, cuando la mente esté llena de palabras no dichas, de conversaciones imaginarias, de respuestas que no pudiste dar, elige callar, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque el silencio, cuando se elige conscientemente, no es vacío, es plenitud. Allí donde el ruido termina, comienza la comprensión. Y donde termina la necesidad de hablar, nace la verdadera libertad. Así que esta noche no respondas a tus pensamientos, no discutas con tus miedos. Solo guarda silencio y deja que la paz te hable. Lección 25. La noche es un templo de quietud. Cuando cae la noche, todo lo que corre durante el día se detiene.
Las calles callan, los relojes parecen más lentos y hasta el alma parece suspender su respiración. Pero para el sabio, la noche no es solo descanso del cuerpo, es un santuario. Marco Aurelio solía escribir sus reflexiones más profundas antes de dormir, no porque buscara el sueño, sino porque entendía que la oscuridad es el momento donde el alma se mira a sí misma. Durante el día nos arrastra la vida. Corremos detrás del deber, del ruido, de las expectativas. Pero cuando llega la noche, todo aquello se disuelve, y entonces solo queda tú y tus pensamientos, tú y tu verdad. La noche es ese espejo silencioso que no miente, no juzga, solo refleja. Epicteto decía: antes de dormir, revisa tus actos del día. Pregúntate qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué dejaste sin hacer. Esa práctica no es un castigo, es una purificación. Porque en la calma nocturna uno se reconcilia con lo que es, piensa en ello. Cuando el cuerpo descansa, el alma aprovecha para ordenar lo que el día desordenó. Las emociones no resueltas, las palabras contenidas, los deseos que aún nos persiguen. Todo se asienta en el silencio de la noche, como el polvo que finalmente toca el suelo. Y allí, en ese silencio profundo, puedes escuchar la voz que durante el día ignoras, la de tu conciencia. El sabio no teme a la noche, la recibe como quien entra a un templo, porque sabe que en ella hay sabiduría y en su oscuridad, claridad. El ruido del mundo se apaga y entonces percibes la respiración de la existencia. El universo inmenso y silencioso parece susurrarte: todo está bien, todo pasa, todo vuelve al orden. Séneca lo expresó con elegancia: nada es más propio del alma sabia que la calma constante en medio de la oscuridad. Así que cuando las sombras te rodeen, no las temas. Agradece su abrazo, porque la noche no viene a asustarte, viene a enseñarte a ver sin luz. Haz de cada noche una ceremonia. Agradece lo vivido, acepta lo perdido, perdona lo pendiente. Y al cerrar los ojos, no pienses en el mañana. Solo descansa en la certeza de que el presente, aunque oscuro, es sagrado. La noche es el templo del alma, y el silencio, su oración, tu reflexión final. Cuando el alma comprende, el ruido del mundo se apaga. Has caminado por 25 lecciones, y aunque las palabras ya terminen, la verdadera enseñanza apenas comienza. Dentro de ti, el estoicismo no es una filosofía fría ni una doctrina rígida. Es una forma de recordar. Recordar que todo lo que necesitas ya está en ti. Que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes dominar tu mente. Y cuando lo haces, nada externo puede robarte la paz. Has aprendido que la vida no siempre responde, pero siempre enseña. Que el dolor no siempre destruye, a veces pule. Y que el silencio, cuando lo abrazas, te devuelve a ti mismo. Marco Aurelio, antes de dormir, miraba las estrellas y decía: todo lo que ves pronto se transformará. Recuerda cuán efímero es todo y descansa en esa verdad. Esa es la esencia de esta travesía. Nada permanece, ni el dolor, ni la alegría, ni siquiera el pensamiento que ahora cruza tu mente. El sabio no se aferra, solo observa. No exige, solo agradece. No busca controlar la corriente, solo aprende a flotar en ella, porque cuando aceptas que la vida es movimiento, que todo nace y muere en su tiempo, entonces dejas de resistir y comienzas a vivir. Cada respiración es una oportunidad para volver al presente. Cada noche, una oportunidad para perdonarte. Cada silencio, una puerta hacia lo eterno. Recuerda lo que has descubierto aquí, que la paz no llega cuando todo está en calma, sino cuando tú estás en calma. Aunque todo tiemble alrededor, que la verdadera fuerza no está en el músculo, sino en el alma que no reacciona, y que la libertad más alta no es hacer lo que quieras, sino no necesitar nada más para sentirte completo. Así que cuando el día termine y te recuestes bajo el manto de la noche, haz lo que hacían los antiguos sabios. Agradece, respira y suelta.
Deja que tus pensamientos se disuelvan en el silencio. Deja que tus miedos se apaguen en la oscuridad. Y que tu alma, en calma, recuerde su hogar, la quietud. Porque cuando el alma comprende, el ruido del mundo se apaga. Y en ese instante de silencio total, donde no hay pasado ni futuro, solo ser, ahí, exactamente ahí, es donde habita la sabiduría.